La cultura es el conjunto de modos de vida, costumbres, conocimientos y grados de desarrollo artístico, científico, industrial de una época, grupo social, etcétera. Pero nada, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. El día de hoy lo que vamos a estar hablando es un poquito más como algo que otras personas un poquito más normales hubieran hecho como un blog. Yo no lo hice porque ya les explicaré en otro momento, pero la cosa es que en estos últimos, como en este último rato, fui a el Museo Ixchel del traje típico y a Filwa, y fue Filwa de hecho, entonces vamos a estar comentando un poquito de eso. Pues bueno, para los que no conozcan, el Museo Ixchel, como dije antes, es pues el museo de trajes típicos de aquí de Guatemala. Es como, básicamente es una colección que data como todo el proceso de evolución que han tenido los trajes típicos o los trajes como tradicionales de aquí. Entonces tuvimos que ir por una actividad de la universidad. Entonces fuimos, ahí nos dieron una charla sobre los trajes en las danzas y después fuimos a dar una vuelta a toda la exposición donde está como dije antes, toda la evolución de los trajes. Y esa es como la exposición principal, la perpetua creo yo que se dice. Y después pues habían pinturas y habían un montón de cosas que hacían como daban un poquito más de como profundidad a ciertos aspectos. Entonces fuimos, la charla estuvo bastante interesante, hablaría todo un poquito más en profundidad, pero en la libreta en la que tenía todo apuntado la perdí al final de la semana, como tenía todo apuntado pero perdí la libreta. Entonces solo voy a decir lo que se me viene a la mente como que me recuerde de todo eso. Entonces la charla pues nos explicaba principalmente las danzas tradicionales y como el rol que tenían los trajes, como los vestidos de cada uno de los integrantes de la danza, porque ya saben que la danza pues se mezcla bastante con el teatro, no solo en la cultura guatemalteca, sino que también pasó en Grecia y todo eso. Entonces, pues en las danzas cada uno representa como a un personaje y ahí se van evolucionando historias y todo eso. De ahí pasamos a la exposición como principal donde se nos explicó primero como desde la época precolonial, o sea, el como clásico maya, eh, que todo era como para la élite, como en todas las culturas, que también como los materiales que se usaban, que evidentemente todo era natural. Luego de ahí pasó la época colonial, que ahí pues con la venida de los españoles pues hubo evolución, hubo cambios, evidentemente, siempre pasa eso. Principalmente el mayor cambio se dio a los materiales que empezaron como pues animales que vinieron de España y todo eso pues los aprovechamos aquí y así mejoró la calidad de los trajes. Luego pasó como a la época ya la época como ya éramos república, ya postcolonial, por llamarlo de alguna forma, en la que pues curiosamente empezó como, o pues evidentemente siempre es algo como distintivo de la cultura o de ese tipo de personas, entonces empezó como objetivo de discriminación, siempre lo fue desde la época colonial, entonces, como a base de esa discriminación, pues se empezó a reducir como el uso y evolucionó un poco más para cubrir, en ciertos casos, para cubrir que realmente traían su traje típico, en otros casos simplemente haciéndolo diferente. Y así poco a poco fue evolucionando a la época como moderna, en la que pues ya con la industrialización ya se hacía diferente, siempre fueron como saliendo nuevos métodos para tejer y para confeccionar. Y luego en la época contemporánea, ahora que lo principal se sufre por la globalización, aparte de la discriminación igualmente, que ya pues las personas optan por usar trajes europeos normales, como ropa cualquiera, en vez de trajes típicos, por lo que
ahí se va perdiendo, pero al mismo tiempo como que se está promoviendo más, entonces es como una lucha de arribas y abajos. Pero en general fue muy, muy interesante, un montón de información que me gustaría no haber perdido, pero, pero que en general estuvo muy interesante. Es una parte de mi cultura que pues es bueno conocer. Ahora la segunda parte de todo esto es Filgua, como comenté antes, la Feria Internacional del Libro aquí en Guatemala. Fue durante 2 semanas, si no estoy mal, por lo que hubieron un montón de actividades, un montón de charlas, un montón de presentaciones de libros, aparte de como la venta general de como un montón de puestos donde cada quien podía como encontrar libros de todo tipo. Decir principalmente que no fue a ninguna charla porque todo me quedaba en mal horario, como intentar coordinar la universidad, los planes familiares, la vida personal y Filgua, pues no le di tanta importancia, entonces me arrepiento, sí, pero bueno, ahorita ya no se puede hacer nada. Entre las charlas, por cierto, mencionar que vino Cloud del canal de Cloud Read Books a presentar su libro El Príncipe del Sol. Como dije, no fui a esa, pero vino, me pareció bastante entretenido. Solo vino un día, por lo que había muy pocas como oportunidades de verla. Pero, ajá, algo que sí como fue lo que yo más vi fueron estos puestos de editoriales que estaban ahí, y lo que más me gustó de hecho fueron las editoriales pequeñas, que habían como grupos independientes de editoriales que tenían como principalmente trabajo nacional y simplemente como lo ponían, que lo que me gusta de esas editoriales, no de todas evidentemente, pero sí de la mayoría, es que parecieran como proyectos personales de ciertas personas como que se dedican a otra cosa, que son como editores en alguna empresa más grande, que son periodistas o algo por el estilo, qué sé yo, y tienen este editorial como más un hobby que su sustento. Entonces, como no viven de eso, tienen más libertad de aceptar no cualquier trabajo, pero sí darle oportunidades a personas menos conocidas que puedan como querer publicar un libro, y ellos se lo facilitan un poquito más y lo hacen. Eso me gustó muchísimo. Luego del resto es como pasamos 3 horas aproximadamente, creo yo, en Filgua. Y lo impresionante es que habían tantos libros y tantos lugares que ver que era físicamente imposible verlo todo, que en esas 3 horas podría atreverme a decir que no vimos ni la mitad de todos los lugares que había, porque había tantísimo que hasta cierto punto abrumaba. Evidentemente estaban las editoriales grandes, estaban las más pequeñas como mencioné anteriormente, por lo que había una cantidad impresionante. Habían lugares como específicamente basados en clásicos, en regiones como Hispanoamérica. Estaba la embajada de Corea, por lo que habían libros ahí. Había tanto que... oh, evidentemente compré unos libros, los iba a mostrar aquí en este momento, pero de ahí se juntaron otras cosas, por lo que tengo más libros que enseñarles. Entonces voy a hacer un book haul como los booktubers normales hacen. Entonces, ajá, ese video pues lo voy a grabar inmediatamente después de este, por lo que ustedes lo van a ver después. Entonces, sí, es como muy interesante todo. Me hubiera gustado, y creo que va a ser como mi propósito el próximo año, de asistir a más charlas, a la mayor cantidad posible. No tanto como este, que solo llegué a ver libros y ya no me senté a como a volverme intelectual ni nada por el estilo. Pero nada, eso es básicamente todo lo que tenía que mencionar. Fue una experiencia muy bonita ambos casos. En ambos casos no grabé un vlog porque en el museo quería poner atención y aprender, y en Filgua pues mucha gente como para hacerlo. Entonces nada, recuerden que nada de lo, recuerden que nada de lo que digo está escrito en piedra. Yo me equivoco bastante, pero hasta que sepa las cosas que necesito saber pueden ver el siguiente video, que es el book haul.
seguirme en mis redes sociales, suscribirse al canal, darle like si les gustó. Pero nada, hasta la siguiente.